Controversias. Mormonas. Hola a todos, yo soy el desconocido, pero también podéis llamarme Emanol. Bien, quizás muchos os preguntéis por qué no se me ve la cara y mi voz está distorsionada. La verdad es que debido a que trabajo de manera indirecta para la iglesia que se considera verdadera y por motivos de seguridad para mí y para mi familia, dado que ya tengo casi 60 años y peligra mi puesto de trabajo y si me despidieran a ver qué iba a ser de mi familia, pues es por ese motivo. Además, recuerdo muy bien lo que una vez Batman en una de sus películas dijo cuando le preguntaban por qué llevaba máscara y dijo para proteger, no para protegerme a mí, sino para proteger a mis seres queridos. Es por eso que actúo así, que no se me ve en mi cara y mi voz está distorsionada. Con esto quiero que sepáis que no soy el único que actúa así. Es decir, hay muchas personas que trabajan para la iglesia y no creen que esta sea verdadera. Pero bueno, es un trabajo. Es como aquel que, digamos, persona que es astemio o es vegetariano, vamos a poner una persona que es vegetariana y trabaja en un Burger King. En un burger, vamos, en un burger. Entonces, como es su trabajo, pues puede servir perfectamente las hamburguesas, aunque él sea vegetariano. La verdad que es que esto de la iglesia es muy peculiar, ya que, en fin, pero vamos, voy a entrar primero. Este canal está destinado a personas que son mormones o personas que están dudando acerca de si quedarse en la iglesia o salirse. Entonces, aquí en este canal, que aproximadamente cada vídeo durará, o tengo intención de que dure aproximadamente una hora, pero pues podéis encontrar aquellas cosas que os puedan ayudar. Así que por medio de este canal podéis hacer preguntas, podéis eh, saber aquellos temas que necesitéis saber, y así como cuento con vosotros para en cada programa, en cada vídeo, llevar a cabo a efecto aquello que vosotros me sugiráis o prefiráis que os cuente. Yo como trabajador de manera indirecta, repito, indirecta para la iglesia, he visto muchas cosas, ¿no? Y me he dado cuenta que la iglesia se sostiene básicamente por el dinero. Es decir, una de las razones que, por ejemplo, para obtener la recomendación para el templo es que pagues tus diezmos íntegros. Así como también podéis encontrar que la iglesia está basado en el dinero. Pero esta no es la razón por la que yo sé que esta no es la iglesia verdadera. Mi razón principal es que me di cuenta que el libro de Abraham fue un engaño, una mentira. Cuando veis los jeroglíficos al principio de la página, eh, ahí podéis daros cuenta que lo que dijo José Smith, que era jeroglíficos, no es verdad. Además, muchos expertos, incluso expertos que trabajan en la Universidad de Brigham Young dijeron que los jeroglíficos estaban mal traducidos, que no era lo que José Smith decía. Y luego cuando me enteré de que José Smith dijo que se habían quemado el papiro y con todos los jeroglíficos, etcétera, etcétera, y luego se descubrió que no era verdad, que les había vendido y aparecieron, pues quedó bien claro que José Smith era un mentiroso. Es decir, mi razón de ser fue el libro de Abraham. Pero volviendo a lo del dinero. En la iglesia básicamente ya os digo, todo es dinero. Los líderes principales, la presidencia general y el quórum de los 12, etcétera, etcétera, hacia abajo, todos reciben un sueldo. Y un buen sueldo, de verdad que reciben un buen sueldo. Y luego está el asunto de los garments.
como ¿por qué los garments no los puedes hacer tú? Y, sino que tiene que hacerse en Estados Unidos, lo cual hay ahí un beneficio, hay, digamos, un acuerdo con empresas que fabrican los garments, ¿eh? Para beneficio económico de esas empresas, por supuesto, ya que os dirán que los garments no los puedes hacer tú porque tienen que ser bendecidos, etcétera, etcétera. Y como los bendicen, si los garments están en bolsa, ¿qué hacen? Fabrican los garments, los ponen en una mesa, en un lugar y viene la autoridad y hace una oración y los bendice, o de la autoridad cada mañana que se levanta dice bendice, que bendigo los garments que se van a fabricar el día de hoy o que están fabricados hasta el día de hoy, etcétera, etcétera. ¿Cómo se bendicen estos garments? Entonces, ahí queda bien claro que, que hay un interés económico a la hora de fabricar, de fabricar los garments. Los garments perfectamente podían ser, les podíamos hacer tú, poner en las marcas y luego el sacerdocio, bendecirlo con la debida autoridad. No veo ningún impedimento en ello. Bien, de nuevo repito, este canal, que espero que os guste, no está patrocinado por nadie. Esta es la primera vez que me dirijo a vosotros. Espero vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras opiniones. Y quiero comenzar con hablándoos lo que es la apología, ¿eh? Entonces voy a abrir mi ordenador, voy a poner apología mormona, ¿eh? para, para que veamos qué es lo que es la apología mormona. Bien, la palabra apología no se usa comúnmente en la comunidad SUF, es decir, Saltos Últimos Días, y puede que no sea muy conocida para muchas personas. La palabra literalmente significa en defensa de la fe. Bien, ¿qué es la apología? La palabra apología, bueno, como ya he dicho, es en defensa de la fe. No está hablando de disculparse con alguien o de lamentarse por algo. La palabra proviene del griego apología y se usa 4 veces en el Nuevo Testamento griego, incluyendo 1 de Pedro 3:15. ¿Cómo se da la apología mormona? Se da con los apologistas, quienes participan de ella con variedad de razones. Ellos pueden tener un interés en la historia de la Iglesia y la doctrina, tener experiencia en el estudio de lenguas antiguas u otras religiones que brinden una perspectiva útil sobre el Evangelio restaurado, experimentar frustración con autores antimormones que ignoran la totalidad de la doctrina y el pensamiento sud, es decir, cuando yo digo sud es santos últimos días, ¿de acuerdo? Querer proteger a los demás de las críticas poco razonables, evitando así que otros soporten el sufrimiento de los ataques antimormones han causado en la propia vida del apologista o en las vidas de amigos o familiares. Querer mejorar su propio conocimiento de la doctrina o historia de la Iglesia. Necesitar información para mejorar su capacidad de compartir el Evangelio con otros que tienen preguntas sinceras o malentendidos. Disfrutar de la compañía de otros miembros de la Iglesia que tengan ideas afines y que están interesados en el mismo tipo de problemas. Servir en posiciones de liderazgo de la Iglesia que requieren que ellos dirijan. Pregunta: ¿es apropiado que un miembro de la Iglesia se involucre en la apología? C.S. Lewis señaló que dado que los opositores han invocado ciencia o razón para atacar la fe, ahora puede ser necesario que alguien responda de la misma manera. Ser ignorante y sencillo ahora y no ser capaces de confrontar a los opositores en su propio terreno sería arrojar nuestras almas y traicionar a nuestros hermanos con menos conocimientos que no tienen una defensa más que nosotros contra los ataques intelectuales de los opositores. La buena filosofía debe existir por la única razón de que la mala filosofía necesita ser respondida. Este mismo criterio se asume a todos aquellos que no son miembros o que buscan una defensa contra la iglesia que dice ser la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. ¿De acuerdo? Bien. El gran riesgo es que la apologenética busca contrarrestar los argumentos antimormones para quienes no están familiarizados con la doctrina.
El elder Neal A. Maxwell advirtió sobre las consecuencias de tal situación. Seamos claros en nuestra defensa de Reino no conmueva a todos los oyentes. La ausencia de una respuesta reflexiva puede hacer que los novatos de los fieles vacilen. Lo que afirmamos puede no ser aceptado, pero las convicciones no declaradas pronto se convierten en convicciones vacías. Debido a que no se puede probar la religión, es la apología una pérdida de tiempo. Y aquí nos habla el elder Daniel H. Oz, que ahora es consejero de la presidencia de la Iglesia, el cual dice: la falta de pruebas científicas decisivas sobre la verdad de las Escrituras no excluye a los defensores del Evangelio de los opositores de esta naturaleza. Cuando los opositores atacan a la Iglesia o a sus doctrinas con las llamadas pruebas, los defensores leales contraatacarán con un material de naturaleza comparable en respuesta. Y luego otra vez el del más bueno dice: habrá una convergencia de descubrimiento, nunca lo suficiente como para eliminar la necesidad de la fe, para dejar en claro lo que los profetas modernos han estado diciendo todo el tiempo. No espero que llegue una prueba tangible, pero sé que la Iglesia nunca será superada por los opositores o pseudo-eruditos. Es decir, me están llevando a mí pseudo-erudito, ¿de acuerdo? O como mucho, o un opositor. La apologética no tiene como objetivo crear creencias, solo tiene como objetivo defender la fe de los opositores o del conocimiento, dados por los críticos para fomentar la incredulidad. Aunque la discusión no crea convicción, la falta de ella destruye la creencia. Lo que parece ser probado puede no ser aceptado, pero cuando nadie muestra una capacidad de defender la verdad, esta rápidamente se abandona. El argumento de discusión racional no crea creencia, pero mantiene un clima en el que la creencia puede florecer. ¿Cómo ve la Iglesia a los apologistas mormones? La Iglesia y sus líderes son cautelosos con respecto a la aprobación oficial de cualquier material que no haya sido aprobado por el proceso de corrección de la Iglesia. Para la mayoría de las empresas seculares, como las relacionadas con la ciencia y la historia, la Iglesia no da ningún respaldo oficial ni asume ninguna posición oficial. Los apologistas lo prefieren de esta manera. Por ejemplo, Mormon Sud puede cometer errores y comete errores. Si nos llama la atención, nos esforzamos por corregirlo, pero la Iglesia no se hace responsable de ningún error que nosotros, como miembros, podamos hacer. La Iglesia y sus líderes se enfocan en predicar el Evangelio de Cristo y administrar su danza de salvación. Y así sigue. Un poco más. He querido leeros esto porque es importante recordar que hay también apologistas fuera de la Iglesia, ¿de acuerdo? Uno de los mejores canales donde podéis encontrar respuestas a aquellos que lo busquen es en el canal Perquisas Mormonas. En él hay el que lo lleva, que se llama Manu, es buen conocedor, porque también fue miembro de la Iglesia, ahora ya no lo es, desde hace un tiempo, trabaja como maestro, y tiene bastante material que a mí también me ha servido o me sirve todavía para poder hablar y tratar temas que son necesarios. Bien, con respecto a lo que hemos leído acerca de que la ciencia puede luchar contra la verdad, no es cierto. Por ejemplo, hace unos años, la Iglesia, que se considera verdadera sobre la única y verdadera sobre la faz de la Tierra, dejó de buscar indicios en el cerro de Cumora y alrededores para saber si de verdad allí hubo la batalla. Es la famosa batalla que aparece en el libro de Mormón al final. Y creedme, ni rastro. No hubo ni una hebilla, ni un trozo de lanza, ni un trozo de chaleco, de revestimenta. No había nada. Nada. Pero sí que había algo. Encontraron restos, pero fue de la época de la guerra civil. Pero no encontraron restos de una batalla que hubo ahí, como se dice, entre nefitas y lamanitas, etcétera, etcétera, al final del libro de Mormón. Lo cual es muy curioso, porque dice mucho. Bueno,
para continuar, dado que llevo 15 minutos básicamente solo hablando, os contaré que mi intención era hablar en esta primera clase acerca del principio de José Smith, porque José Smith no es la persona como que mucha gente cree. Por ejemplo, hay gente que cree que era un hombre honrado y verídico y todo eso que dicen los artículos de fe, pero no es así. José Smith, a raíz de que yo leí lo que os he dicho antes del libro de Abraham, pues te viene a la cabeza una serie de historias que luego has oído, como que traducía por medio de meter la cabeza en el sombrero, cuando nos dicen que él traducía por Urim y Tumim, que es así como tradujo el libro de Mormón. Bueno, pues cuando te enteras de lo del libro de Abraham y que él dice que el manuscrito se quemó, el papiro, vamos, egipcio se quemó, pues dices y piensas, ¿el libro de Abraham es verdadero? Entonces es cuando si preguntas a alguien, a algún miembro de la iglesia o a un líder, te dice, bueno, olvídate de lo del papiro. Hay que tener en cuenta que él recibió revelación y el libro de Abraham perdón, y el libro de Abraham y el libro de Moisés fueron obtenidos por revelación. Y tú piensas, a ver, ¿qué me está contando? Me está diciendo que José Smith lo tradujo por el papiro, y ahora me dice que José Smith tradujo el papiro, y en el papiro ponía lo que ahí dice, y cuando en realidad el papiro es un tratado de cómo enterrar a los muertos. Entonces dices, aquí no me cuadra. Si recibió revelación, y así es como se obtuvo Abraham, el libro de Abraham y de Moisés, perdón, tengo un poco mala garganta. ¿Cómo es que me dice que nos dicen que fue la traducción? Pero eso no es todo. Hoy en día, por ejemplo, ahora estamos leyendo ven, sígueme, las clases dominicales, los libros de Abraham y Moisés, es decir, en Génesis. Y entonces, una de las cosas que todavía permanece es que si miráis las imágenes del genorífico, del manuscrito, etcétera, etcétera, que aparece en el libro en la pela de gran precio, y de, a ver, si estamos diciendo que eso no es verdad, ¿cómo es que ahora me estás diciendo que sí que miremos algo que es falso? Es decir, la iglesia no se ha corregido, no ha tenido el detalle de eliminar aquello que es perjudicial. ¿Por qué? Es muy sencillo, la respuesta es bien sencilla. La respuesta es, si yo no te digo que es mentira, ni hago lo necesario para que tú creas que es mentira, es que tiene que ser verdad. Es decir, vosotros creéis que es mentira, pero yo no lo elimino. Si cuela, cuela. Así podemos seguir y ya está. No hay problema en ello, porque total, como yo no lo he eliminado, entonces sigo diciendo que es verdad y tú diciendo, bueno, pues si saben que es mentira y lo siguen, a lo mejor yo estoy equivocado y a lo mejor sí que es verdad. Y lo que quieren es crearte a ti una duda, digamos, razonable, lo cual no es cierto. Bien, ¿qué más puedo deciros? Yo no creo en el libro de Abraham, y aquellos que me pregunten, ¿tú eres agnóstico? No, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero no creo que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días sea la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, porque una vez el presidente Hinckley dijo que si se demostrase que el libro de Mormón no es verdadero, la iglesia se tambalearía. Bueno, pues si demuestras que José Smith no fue un profeta, también la iglesia se tambalea.
Y eh, pues creo que la iglesia no es verdadera, porque el profeta no era un profeta en sí. Y una de las pruebas que más vais a encontrar es que José Smith, a la hora de describir, él habla de la visión, pero no os dice cuántos personajes vio. Eso se, eso ya se estableció más adelante, en pleno siglo XX, ¿eh? Cuando José Smith tuvo la visión en el siglo XIX, ¿eh? Entonces, disculpad que suena mi teléfono con mensaje de, de líderes de la iglesia para mí. Bien, ya he apagado, ya no va a sonar más. ¿De acuerdo? Eh, yo soy, como digo, estaba diciendo, yo soy creyente, soy cristiano, pero no creo que la iglesia, ya digo, la iglesia de los santos últimos días sea la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. No busco que apostatar, ni busco que a vosotros apostatéis. Simplemente intento, tal como ellos, cuando hemos leído, por eso lo he leído de la apología mormona, que ellos tienen que defender su verdad, yo también estoy en mi derecho de defender la mía. ¿Eh? La iglesia, como ya digo, os estaba diciendo, la iglesia básicamente mira por intereses económicos. ¿Eh? Os cuentan, os van a decir, porque seguro que que os lo han dicho, que todo lo hacen de manera altruista. Y sí, el presidente de Rama, el obispo, sus consejeros, la presidencia de las organizaciones auxiliares, etcétera, etcétera, no cobran. Y tú, si te toca limpiar la capilla, no te van a pagar, cuando antes pagaban la gente para limpiar la capilla. Pero vieron que el gasto se les iba. Entonces decidieron no pagar a alguien para limpiar la capilla, lo cual ocasionó que la gente que estaba trabajando como limpiadores se fueran al paro. ¿Eh? Tú estás manteniendo a tu familia, tienes el trabajo, eres el encargado de limpiar una capilla, o había gente que limpiaba 2, 3 capillas, ¿eh? Y se tenían que desplazar, le pagaban el desplazamiento, etcétera, etcétera. Y esa gente, por el bienestar de su familia, se quedaron en el paro y a buscarse otra cosa. Yo conozco gente que trabajaba de limpiador y ahora se han tenido que buscar la vida. Y no, ya no trabajan como trabajan antes, me refiero que no ganan como ganaban cuando limpiaban las capillas. Así que ahora han encontrado un método muy bueno, que es que los miembros limpien la capilla. Así, una vez a la semana, el responsable de edificios contacta con aquellas personas que reciben ayudas, porque estos están obligados a limpiar la capilla, y más aquellos hermanos que les toque limpiar, porque hay en algunos lugares que limpian por familias, otros son miembros. Por ejemplo, yo conozco casos de que una semana les toca a los adultos solteros limpiar la capilla, otra semana son los casados, otra semana es por el quórum de élderes, en fin. Pero vamos, normalmente son adultos solteros y familia los que limpian la capilla, no por organizaciones. ¿Eh? Bien, la hipocresía. Que en la iglesia hay mucha hipocresía. Estoy completamente de acuerdo. Es verdad. Rotundamente verdad. Me han contado, por ejemplo, miembros de obispos que están el domingo dirigiendo la reunión sacramental, y cuando termina la reunión sacramental un domingo, el domingo de reposo, van al bar y se toman su vino. Adiós a la palabra de sabiduría. Se acabó la palabra de sabiduría. Ahí queda. Ya no... Ya ellos no se acuerdan que son miembros de la iglesia. Y luego hay circunstancias digamos, de líderes que dejan mucho que pensar. A ver qué pensáis vosotros de un obispo cuya mujer ha quebrantado la ley de castidad
Entonces este obispo la coge y dice a su propia esposa que para bien suyo y para demostrar que está verdaderamente arrepentida, debe salir el domingo al púlpito, domingo de ayuno, testimonio en el púlpito, y confesar públicamente que ha quebrantado la ley de castidad y ha cometido adulterio. O que se ha acostado con otro, vamos, que ha quebrantado la ley de castidad, que la ha engañado a él. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero vamos, yo a mí no se me cogería como obispo decir eso a mi esposa. Principalmente por el bienestar mío. ¿Qué van a pensar los demás? ¿Eh? Se cometen muchas burradas en la iglesia. Y todo esto lo hago para ocupar tiempo, ¿de acuerdo? Porque como ya digo, hablar yo solo no es bueno. Si hubiera otra persona, pues hablaríamos uno cada uno y empezaríamos a dar nuestras opiniones al respecto, etcétera, etcétera. Bien, estaba diciendo que los líderes cobran un sueldo, lo cual es cierto. Eh, el profeta cobra un dinero, sus consejeros, el pueblo de los 12, como ya he dicho antes. Pero ya digo que muchos que os van a decir que todo lo hacen de manera altruista. Y en algunos casos es verdad. Por ejemplo, vaya chollo la construcción de templos. Pues bien, un arquitecto, imaginaros un arquitecto que ha diseñado, que le contrata para diseñar un templo. Y es, digamos, el prototipo de los de templos que van a construir en otros lugares. Pues ese arquitecto, por cada templo que construyan, basándose en su plano, en su diseño, cobra un dinero. Entonces, como podéis imaginaros, vaya chollo para ese arquitecto. Y luego están las constructoras. En Estados Unidos hay constructoras que se dedican a la construcción de los templos. También hay lo que se llama el mantenimiento de edificios. Esto es bueno porque vais a escuchar a lo mejor muchas historias, seguro que conocéis, de historias de corrupción. Es decir, la iglesia contrata a una empresa para el mantenimiento y reparación de capillas. Es un chollo. De verdad que es un chollo. Tener una empresa que te llame y contrate a la iglesia es un chollo. Porque al contratarte te piden un presupuesto, tú el presupuesto, digamos, le inflas, puedes inflarle. Es decir, una reparación, eh, por ejemplo, cambiar el pomo de una puerta. Perdona, para aquellos que no sepan, que se me ha olvidado decirlos. Yo soy español, entonces hablo digamos, con una forma de hablar en España. Entonces, el pomo de la puerta es el abridor, el manubrio, no sé cómo se llama en otros lugares. Entonces ya digo, yo cuando soy español, vivo en España y entonces hablo de la manera del castellano que se habla aquí en España. Entonces con palabras y significados españoles de España, ¿de acuerdo? El castellano de España. Bien, imaginaros, yo por cambiar un pomo de una puerta, es decir, ¿por cuánto cobraría? Pues, digamos, me va a llevar, si no se complica, media hora, pues 30 euros. 30 euros que son casi 40 dólares, ¿no? No me sé cuántos pesos son, es decir, sé cuántos soles peruanos son, porque tengo bastante relación con Perú. Son aproximadamente en soles, es decir, unos 120 soles, ¿vale? Bien, bueno, pues ya digo, costaría 30 euros cambiar el pomo de una puerta, es lo que cobraría. Pues digamos que por ser la iglesia, yo le voy a cobrar 50. Y ahí no he puesto el desplazamiento. Estoy hablando que me contrata a mí porque vivo aquí en la misma ciudad en donde está la capilla y puedo hacerlo sin mayor inconveniente. Bueno, pues
Me he encontrado con casos, yo no llevo, ojo, yo no llevo el departamento de mantenimientos, pero tengo relación con ellos y me he enterado de casos, ¿de acuerdo? Porque también me han contado casos increíbles. Me han contado, por ejemplo, el caso de una empresa que trabajaba para el mantenimiento de capillas, y bueno, pues tenía que cambiar, le contrataron para cambiar todos los urinarios de una capilla, y había, por ejemplo, no sé si eran entre 12 y 15 urinarios. Bueno, pues le cobró, es decir, esta empresa, eh, es decir, compró unos 18 urinarios, de los cuales usó 15 y 3 se llevaron para ellos. Y los pusieron en otro lado y cobraron en otro sitio por poner los urinarios. Cuando aquí habían puesto los 15 urinarios que eran necesarios, pero ellos cobraron por 18 urinarios, ¿eh? Mala mano de obra, por supuesto. Pero se llevaron 3 urinarios. ¿Por qué esta empresa compró 18? Bueno, la excusa que os van a decir es en el manejo se puede romper alguno, entonces, por seguridad y precaución, para en caso de que se rompara algún urinario, pues tener uno de repuesto. No rompieron ninguno, se quedaron con los 3 que sobraron, y ya os digo que se descubrió que lo habían puesto en otro lugar y cobraron por ese trabajo. ¿Cómo se descubre esto? Bueno, se descubre por denuncias, pero normalmente, ya os digo que no, los encargados, el encargado del mantenimiento de la iglesia, mira para otro lado, ¿eh? Hay un encargado por zonas, por regiones que trabaja para la iglesia, ¿eh? Y entonces, digamos que esta persona, pues, que es la encargada de ello, eh, contrata a la empresa y se olvida, no le supervisa ni llega el presupuesto, ve, ve que el trabajo se ha realizado, le mandan fotos, todo está bien, el obispo ha visto la obra finalizada, todo está bien, funciona todo bien, pues ¡pah! El cheque, se paga el presupuesto y a tomar por saco. Un presupuesto que previamente se ha aceptado, ¿eh? Y créeme, normalmente es raro la empresa que no infla un poco para su beneficio, porque saben que la iglesia tiene dinero y la iglesia tiene dinero. ¿Cómo es trabajar de manera directa o indirecta para la iglesia? Bueno, es como todo. La verdad es que es como todo. Unos días mejores que otros. Pero te defrauda también mucho. Defrauda también mucho. Porque te encuentras casos increíbles. Os he hablado de este obispo de su mujer, pero hay otros casos también que si queréis podemos hablar, como es por ejemplo acerca de la vestimenta. Esto de la vestimenta de los hombres y de las mujeres es muy peculiar. Hoy en día es, digamos, ya se van adaptando a las nuevas modas. Los misioneros, por ejemplo, ya no tienen que ir con camisa blanca, ya van con camisa azul, etcétera, etcétera. Pero antes de que llegara estos cambios, te encontrabas casos muy peculiares. Por ejemplo, yo me he encontrado con obispos, con líderes de barrio y rama, que se creían que ir los domingos con camisa, corbata, pantalón, de vestir, zapatos, era el uniforme. Un uniforme. Los miembros de los que piensan que esta es la única iglesia verdadera sobre la tierra, llevan uniforme. O tienen que llevar un uniforme. Lo cual no es cierto. Así, me he encontrado también casos, principalmente por casos de mujeres. Hubo una hermana que no era ni la presidenta de la Sociedad Socorro ni era quien para decirlo, a una investigadora, la cogió y que vino con pantalones un domingo, era investigadora,
no era siquiera miembro, la cogió, la llamó la atención y la dijo, tengo aquí una falda que tengo de repuesto, te la voy a dejar para que estés bien en la reunión sacramental, bien vestida. La hermana cogió, se cambió de ropa, se puso la falda. Cuando terminaron las reuniones, devolvió la falda y esa persona no volvió a aparecer por la capilla. En otra ocasión, bueno, pues si alguno quiere saber si tenemos que ir bien afeitados y todo eso, que no podemos tener barba y bigote, es correcto, ¿eh? Por lo menos antes, a lo mejor ahora en algunos sectores son más abiertos, pero la mayoría tienen que ir. Así muchos, por ejemplo, en la época de Brigham Young, por ponernos un caso, no José Smith, porque José Smith no tenía barba y bigote, pero Brigham Young tenía barba, las personas podían tener barba. Pero llegó un momento en que el llamado profeta ya no tenía ni barba ni bigote, y todos los miembros tenían que ir como fuera el profeta. Así, en una ocasión, un obispo, vino un investigador, la, la- la última vez que ese investigador fue a la capilla, ¿eh? Y le cogió, y este investigador tenía barba y bigote y grandes pelos, y le cogió, le pasó la mano sobre el hombro, le pasó por la fotografía del profeta actual, que creo que era David o Mackay o, o alguno así, en fin, no me acuerdo en qué época fue. Fue en el siglo XX, pues fue por los años 70 o por ahí, es decir, que fue el profeta que estaba por entonces. Bueno, pues ya digo, le cogió, le pasó la mano por el hombro y le dijo, ¿has visto cómo el aspecto del profeta? Bien peinado, pelo corto, sin barba y bigote. Así es como tienes que venir tú aquí a la capilla. Además, con camisa y corbata. ¿Eh? Importante, con camisa y corbata. Esta persona le miró, se dio la vuelta y se marchó y ya no volvió a aparecer por ese lugar. Así que ellos mismos buscan la manera de hacer que los miembros se vayan. Increíble. Bien, vamos a seguir. Como os he dicho antes, en una ocasión, allá por la década de los 70, el, el que fue el profeta de entonces, que era José Fielding Smith, declaró, el mormonismo debe sostenerse o caer sobre la historia de José Smith, que es lo que os he hablado antes. Él fue un profeta llamado, debidamente nombrado y accionado por Dios, o fue uno de los mayores fraudes que este mundo ha conocido. No hay término medio. Si José fue un embaucador que intencionalmente trató de confundir a la gente, debe ser desenmascarados. Sus declaraciones deben ser refutadas y deben mostrarse que sus doctrinas son falsas. Esto está en uno de su libro, en el volumen 1 de Doctrina y Salvación que escribió Joseph Fielding Smith. Vamos a ver al profeta José Smith. José Smith declaró haber recibido en 1820 una visita de Dios Padre y su Hijo Jesucristo, quienes le dijeron que todas las iglesias estaban equivocadas, que era una abominación a los ojos de Dios y que no debía unirse a ninguna de ellas. Según Smith, cuando contó a su comunidad acerca de esta visita, se inició una fiera persecución contra él. Más tarde dijo haber recibido visitas del ángel Moroni, un ser resucitado que había muerto cerca del área de Smith en el estado de Nueva York, unos 1400 años antes. Según las declaraciones de Smith, Moroni había enterrado en Nueva York, en la colina del cerro de Cumora, un registro de su gente, quien había vivido en el continente americano desde el 100 a.C. hasta el 421 después de Cristo aproximadamente. Se dijo a Smith que recibiría dicho registro para que lo tradujera. Unos cuantos años después, José Smith declaró haber recibido el registro escrito en las planchas de oro y en egipcio reformado, un idioma que solo él podía entender. También se le dijo que no mostrara placas de oro a nadie y que algún tiempo después unos cuantos elegidos tendrían el privilegio de verla. Smith declaró que después de traducir las planchas y publicar el material con el nombre del libro de Mormón,
el ángel Moroni regresó y se llevó las planchas. La iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, la que dice ser la única iglesia verdadera sobre la tierra, asegura que el nombre de la iglesia fue dado a José Smith por revelación. Sin embargo, cuando Smith organizó la iglesia en 1830 se llamaba Iglesia de Cristo. 4 años más tarde cambió el nombre por el de Iglesia de los Santos Últimos Días. En 1838 lo cambió nuevamente, esta vez por el de Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, como se conoce actualmente. Y como sabéis, o aquellos que no lo sepan, el actual profeta, el presidente Russell M. Nelson, ha establecido que todos deben usar el nombre de Jesucristo, no de Mormón, para nombrar a la iglesia y a los miembros. Soy miembro de la iglesia de Jesucristo, no dice Mormón. Esto es a raíz, para aquellos que no sepan, esto es a raíz de un discurso que dio años atrás, en el cual decía que se debía usar el nombre correcto para nombrar a la iglesia, pero él no era profeta, era uno de los apóstoles. Así que cuando ha llegado a ser profeta, eso también es algo que también había que discutir, y a lo mejor hablaremos en algún programa, en algún episodio, este es el primero, de la sucesión. Es decir, más o menos todos los apóstoles tienen la oportunidad de ser profetas. Porque para aquellos que no lo sepan, la sucesión, o para llegar a ser el profeta de la iglesia que dice ser la única y verdadera sobre la faz de la tierra, todo apunta a que el apóstol más antiguo es el que ocupará el puesto cuando el actual profeta muera. Así que todos tienen la oportunidad de ser profeta. Sabemos que en la antigüedad, si recordamos el Antiguo Testamento, vemos y sabemos que antes no era así. El Señor designaba los profetas. No era por sucesión. ¿De acuerdo? Bien. José Smith aseguraba que recibía muchas revelaciones de Dios y empezó a traducir muchas doctrinas nuevas a su incipiente iglesia. Una de ellas fue la poligamia, una práctica que Smith negó públicamente pero practicó en secreto. Esta práctica representó la caída de José Smith, asesinado en 1844 como resultado de la controversia sobre la poligamia. Ahora regresemos y veamos con más detalle la información anterior. José Smith aseguró que después de tener una visión de Dios Padre y Jesucristo, contó lo sucedido primeramente al predicador metodista, y esto hizo que toda la comunidad se sobresaltara, que todos los hombres de prestigio, los principales de las sectas más populares, empezaran a perseguirlo implacablemente, siendo él apenas un muchacho de 14 años. Cualquiera pensaría que una conmoción de este tipo tendría que haber inspirado a alguien a escribir sobre ella. Por lo menos el diario Palmira debería haber escrito algo, pues José aseguraba que todos los hombres se unieron en una implacable e injuriosa persecución contra él. No sucedían muchas cosas importantes en ese pueblito. Se imprimían incluso chismes sin importancia. Uno se cansa de buscar desde 1820 en adelante algún relato sobre la visión o persecución de un joven. Resulta infructuosa la búsqueda de alguna noticia sobre la excitación que más tarde Smith señalaría como la razón de su visita a la arboleda para buscar a Dios en oración. José Smith aseguró que en esta visión se le pidió dos veces no unirse a ninguna de las religiones existentes. Esto se puede ver en la Perla de Gran Precio 2, de 5 al 26. Pero es interesante notar que en 1823 la mamá, la hermana y los 2 hermanos de José se unieron a la iglesia presbiteriana y más tarde el mismo José buscó entrar a la iglesia metodista a donde asistía su esposa. Los registros muestran que José fue expulsado en 1828 debido a su creencia en la magia y a sus actividades lucrativas. La iglesia recién organizada por José empezó a publicar su historia de la iglesia conforme sucedían los hechos. En la publicación llamada Mensajero y Defensor, Oliverio Caldre era el escritor principal y su precisión era revisada por el mismo José Smith. En esta publicación José cuenta cómo después de la muerte de su hermano Alvin y de su madre, su hermana y 2 hermanos se unieron a la iglesia presbiteriana. Empezó a buscar la religión y la oración, si algún ser supremo existía. Volumen 1, página 79. Se había tenido una visión de Dios Padre y su Hijo Jesucristo en 1820.
en 1823 o 1824, debería haber sabido con toda seguridad que existía un ser supremo. Al leer diarios, registros, periódicos, etc., uno busca en vano alguna mención de la así llamada primera visión, hasta su publicación en Tiempos y Estaciones en 1842, 22 años después del supuesto suceso. Resulta muy obvio que este informe es una fabricación a posteriori, ya que la negación de la visión se habla de dos dioses diferentes, mientras que el libro de Mormón dice que solo hay un Dios y que Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo son este Dios único. Y esto, en fin, está en el libro de Mormón, si alguno quiere buscarlo. El libro de mandamientos, ahora llamado Doctrinas y Convenios, fue publicado en 1835 e incluía disertaciones dadas en la escuela de los profetas. Una disertación es una revelación, una enseñanza. En la disertación 5 dice que Dios es el Espíritu y que el Hijo solo tiene el cuerpo de carne y hueso. Posteriormente estas disertaciones fueron eliminadas de Doctrinas y Convenios, pero están disponibles en un pequeño libro por separado. Una nota a pie de página agregada a la disertación 5 dice que José recibió más iluminación y conocimiento en 1843, y entonces supo que Dios Padre también tenía cuerpo de carne y hueso. Esa declaración por sí misma nos dice que no existió la visión del Padre y el Hijo en 1820. De lo contrario, José no habría necesitado esta iluminación y conocimiento adicionales para saber que el Padre tenía cuerpo de carne y hueso. Claro, si él tuvo la visión, es comprensible. Él pudo ver que el Padre y el Hijo tenían los dos cuerpos iguales. Bien, no fue sino hasta 1844 que José empezó a predicar que alguna vez Dios fue hombre y progresó hacia la divinidad, y que los demás hombres también pueden convertirse en dioses. Entonces no hay absolutamente ninguna prueba de la primera visión como aparece en la Pela de Gran Precio, o de que la visión fuera conocida por los mormones o no mormones antes de 1842 o alguna fecha aproximada. No fue sino hasta la década de 1880 que esta historia fue aceptada por la Iglesia. Antes de ese momento solo se leen negaciones de la misma. Por ejemplo, en un sermón predicado en 1855 y registrado en el diario de Discursos 2.171, Brigham dijo: el Señor no vino a José Smith, sino que envió a su ángel a informarle que no debía unirse a ninguna secta religiosa de ese tiempo, porque todas estaban equivocadas. Más tarde, John Taylor diría lo mismo. En Diario de Discursos 20.167, el 2 de marzo de 1879, en Diario de Discursos 6.29, Herbert C. Kimball dijo: supones que Dios en persona llamó a nuestro profeta José Smith. Dios lo llamó, pero no vino él mismo. Luego, George A. Smith contó la misma historia en el Diario de Discursos 12, 333-334. No sería necesario escarbar mucho más profundo para darse cuenta de que las actuales aseveraciones de la Iglesia de los Santos Últimos Días con respecto a la así llamada primera visión son mentiras, según las pruebas documentales de esa época. José Smith y estos hechos deben ser expuestos, justo como Joseph Fielding Smith dijo que sería. Bien, para aquellos, no sé si muchos de vosotros conoceréis la historia de José Smith. José Smith no era la primera vez que se le achacaba o se le acusaba de que era un hombre mentiroso, ¿eh? Pero sí que es cierto que creía en la magia y el ocultismo. Es más, José Smith trabajaba de pocero. Pocero aquí en España se le llama a aquellos que buscan pozos de agua, con una varita, van y la varita se mueve en la punta, y entonces dicen: aquí hay agua. Bueno, pues el padre de José Smith se dedicaba a eso, y José Smith, hijo, también el profeta, el que llamaba profeta, también se dedicó a ser pocero. Y entonces cuenta, y está registrado en un periódico, que un hombre denunció a José Smith. Es más, le encarcelaron por mentiroso y calumniador, ya que dijo a un hombre que ahí había agua. Este hombre le pagó un dinero, el hombre se puso a escarbar, a hacer el pozo, a buscar agua, y no había agua. Vaya revelación que recibió entonces.
hizo a un hombre trabajar un tiempo para buscar el agua tan necesitada, el agua, porque seguro que este hombre era agricultor, tenía una plantación o a lo mejor hasta tenía un huerto, porque a mucha gente solo tenía un huerto, en lugar de tener un grandes terrenos, tenía un huerto, y entonces necesitaba agua para regar su propio huerto, para producir para su propio beneficio, pues los tomates, las patatas, las lechugas, lo que ese hombre quisiera sembrar. Y entonces contrató a José Smith para que le buscase agua, y le dijo, aquí hay agua, y luego ese agua no existía, no había tal agua. Vaya fiasco. La verdad es que sí. Increíble. Bueno, y como esto, muchas cosas, ¿eh? Es decir, no creáis, esto es solo un resumen de las andanzas y aventuras del llamado, el mal llamado profeta, en mi opinión. Bien, no no me queda mucho tiempo de grabación. Entonces voy a hablaros de unas peculiaridades que hablan o aparecen en el libro de Mormón. Y una de las más, digamos, notables o curiosas es los materiales cuya existencia dice que existían en ese periodo en el que se escribió el libro de Mormón, en lo cual es cuestionable. Por ejemplo, en Éter 7, versículos 8 y 9 leemos sobre ventanas de acero que pueden quebrarse. En tiempos de Abraham, trata de explicar eso a un arqueólogo. El acero ni siquiera se había desarrollado sino hasta unos 1400 años después. Al final del libro, Moroni cuenta sobre una gran batalla que tuvo lugar en la colina en el Cumora, decía el cerro de Cumora. Más de 200.000 personas armadas hasta los dientes murieron en esa colina. La historia menciona armas, petos, cascos, espadas, etc. Nunca se ha encontrado nada de eso en esa colina ni en ninguna otra parte de este continente. De hecho, el metal, casco, espada, etc. no desaparecen en solo 1400 años. Lo cual es cierto porque se ha descubierto, digamos, restos de civilizaciones antiguas. Una de las pruebas aquí en España es lo de Tartesos, pues se ha descubierto al sur de España pruebas de la existencia de verdad de ese pueblo, de Tartesos, o por lo menos de civilizaciones de la época de que se menciona en el Antiguo Testamento que existía Tartesos, es decir, Salomón y otras partes del Antiguo Testamento habla de los tesoros de Tartesos y las naves que venían de Tartesos, etcétera, etcétera. Lo cual pues deja mucho que desear. Bien, nos siguen diciendo, antes de que la Iglesia de los Santos Últimos Días, es decir, la que se considera la única verdadera sobre la faz de la tierra, comprara la colina de Cumora, se llenó de hoyos, incluso cuevas, pero no se encontró nada. Ya os he dicho antes, al principio de este vídeo, que la Iglesia patrocinaba excavaciones y se dejó de hacer porque veían que por más que profundizaban y buscaban no encontraban nada. Entonces decir, vamos a parar porque si no vamos a quedar como peleles. Sí, porque José Smith mencionó una cueva dentro de la colina Cumora y con ellos él y Oliver habían entrado y salido de ella. Supuestamente esta cueva estaba llena de planchas de oro, la espalda de La Habana, etc. Cuando la gente excava en Tierra Santa, aunque sea para buscar gusanos, se hacen descubrimientos. En contraste con el libro Mormón, los arqueólogos han encontrado ciudades, lugares, monedas, ropa, espadas, etc. mencionados en la Biblia, pero en ni un solo lugar mencionado en el libro Mormón se ha encontrado jamás. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, todavía hay gente que cree que la arqueología ha probado, por lo menos hasta cierto punto, la autenticidad del libro de Mormón. Algunos misioneros todavía usan presentaciones positivas de muestras ruinas de México y Sudamérica, con lo que pretenden apoyar el libro de Mormón, pero estas son de un periodo totalmente diferente y pertenecieron a adoradores de ídolos que ofrecían sacrificios humanos. Y veréis lo curioso. A mitad de la década de los 70, el presidente Spencer W. Kimball, que fuera el que dijo que ya se podía dar el sacerdocio a la gente de color, hizo una declaración que debería
haber detenido estos rumores promotores de la fe. El periódico Church News publicó una declaración donde decía que la gente debía dejar de buscar pruebas arqueológicas del libro de Mormón porque no existía ninguna. Quizás finalmente se había dado cuenta de que era demasiado embarazoso insistir en la arqueología del libro de Mormón, porque los profesores de la universidad de la propia iglesia habían empezado a negar públicamente que tuviera alguna verdad. Bien, ahora voy a... en 5 minutos voy a hablaros de la última que se habló, que es del último hallazgo, la tierra que se habla del libro de Mormón, la tierra de Nihon. Bien, eso no es cierto, ¿eh? No se ha hallado en sí, o no, por lo menos no se ha confirmado fielmente que esa tierra es la de Nihon. Se encontró que sí que ciertos símbolos en NH y luego en ese lugar, por esos lugares, había una tumba que supuestamente era la tumba de Ismael. Bien, vamos a ver. Si yo os presento unas letras, por ejemplo, porque a mí me gusta la genealogía bastante, he hecho bastante genealogía, pero si os presento las letras F de O, vosotros automáticamente decís, ah, eso es Fernando. Pues sí, puede ser Fernando, efectivamente, ¿eh? Y podéis decir, sí, es el nombre de Fernando, pero también puede ser firmado. Puede ser, porque en muchos sitios ponen FDO, que es el lugar donde tienes que firmar. Entonces sí, se mandó a los expertos y se dijo, no, expertos de gran calibre y gran reputación han dicho que sí, las letras coinciden con Nihon. Ojo, no. Han dicho que hay probabilidad de que así sea, que esas letras coincidan con el nombre de Nihon, del lugar donde se habla el libro de Mormón. Y luego sobre Ismael, bien, vamos a ver, imaginaros que tenéis un antepasado, por ejemplo, imaginaros que estamos en la Primera Guerra Mundial, y tenéis un antepasado que estáis buscando un antepasado que se llama François Gurit. En España sería Pepe. Bueno, ejemplo, porque digo que porque en Francia hay mucho François. Bueno, pues en la Primera Guerra Mundial, estamos en plena Guerra Mundial en el 1916, en plena Guerra del Marne, y entonces se presenta un soldado a otro y dice, hola, en su idioma, claro. Dice, hola, me llamo François. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pierre. De acuerdo, hola, muy bien conocido, tal, Empieza la batalla y François muere. Queda destrozado, no queda nada de él. Una bomba ha explotado a su lado y se ha hecho trizas. Entonces este Pierre ha cogido y el lugar donde este hombre ha muerto, porque no ha quedado ni la placa de identificación, no ha quedado nada, dice, este hombre se llamaba François. Entonces él coge la tumba y como no saben quién François es, pone aquí murió François. ¿Es vuestro antepasado? ¿Es François Gury el que murió? Porque solo sabemos que François. Pues lo mismo pasa con lo de Ismael. Se encontró una tumba que ponía una lápida que se ponía Ismael. Pero ya damos por hecho que es el Ismael del libro de Mormón. Pues hombre, Ismael era un nombre muy típico en aquella época, igual que François para los franceses, Entonces no podemos aclarar. Pues los expertos, por supuesto, que te van a decir, sí, ese nombre corresponde a Ismael. ¡Ah! Hemos encontrado la tumba de Ismael. No, hombre, no. Habéis encontrado una tumba con el nombre de Ismael, no el Ismael del libro de Mormón. Bien, intento un poco, decir, quizás en otro momento podemos hablar un poco más acerca de esto, pero ya el tiempo se me acaba. De nuevo os reitero, no estoy financiado por nadie y espero vuestros comentarios, vuestras alusiones, vuestras, digamos, críticas, es decir, lo que queráis a bien comentarme
incluso podéis decirme qué temas podemos tratar. De nuevo, reitero que hay un canal que yo veo y que me gusta y que me ha servido de inspiración para hacer el mío, que es Pesquisas Mormonas, que podéis ir a verlo y escucharle, porque él está mejor preparado de lo que puedo estar yo ahora mismo. No actúo por represalia, no tengo nada en contra de... bueno, sí tengo algo en contra de la iglesia que podemos tratar en otro momento. A lo mejor en el próximo vídeo pues tratamos el tema este del trato dentro de la iglesia, porque es importante tratar este punto, ¿no? Del trato de los líderes con respecto a los miembros y, y que y que debe haber amor y que el ofensor tiene que perdonar, etcétera, etcétera. Bueno, pero podemos hablar a lo mejor si os parece bien, en el siguiente vídeo. Los vídeos voy a hacerles semanalmente. ¿eh? Y trataré aquellos temas, o bien que yo considero apropiado, o bien los temas que vosotros me queráis decir. Quiero también deciros, y lo pondré en la descripción, que podéis también uniros a mi página de Facebook, Controversias Mormonas. También tengo el correo, controversiasmormonas@gmail.com. Y podéis escribirme a mí al correo o también podéis escribirme es decir, uniros al grupo de Controversia Mormona de Facebook. Venga, espero no haber sido una persona muy aburrida y haber dicho lo que era necesario y apropiado en este primer vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en una semana. Hasta luego.